Como ustedes saben, en Pegasus Connect, los martes a las 11 de la mañana, eh, tocamos los temas relacionados con planta. Eh, en este espacio, la intención es conocer las formas de operación, las recomendaciones de operación, con el fin de explicar cuáles son las mejores prácticas, con el fin de explicar cuáles son las mejores herramientas que tiene SGC Planta, con la intención, sin lugar a dudas, de disminuir errores operativos, con la intención de disminuir costos operativos y independientemente de cumplir con los requerimientos de la autoridad, lo relevante es hacer énfasis en que ya propiamente SGC automatizó todo el proceso de gestión de la planta para una fácil administración. El hecho de que SGC Planta les permita a los administradores conocer el inventario contable y el inventario físico y ver en qué está sustentado las operaciones del inventario contable, pues les da la facilidad justamente de controlar la planta de una manera totalmente tecnificada, ¿no? Totalmente digital. El espíritu de SGC Plantas es ese, es simplificar en la medida de lo posible todos los aspectos administrativos de la planta para facilitar los costos operativos y costos de administración. En el camino SGC Planta nos llevó, quien de alguna manera impulsó la implementación de SGC Planta fue la autoridad, pero independientemente del cumplimiento legal con la autoridad, SGC Planta ya ha demostrado ser una herramienta viable para el control. Por ello quiero iniciar el día de hoy. Voy a mostrar voy a mostrar primero el navegador. Voy a mostrarle lo que es un párrafo que es importante, que lo marca el SAT. Es un tema relevante porque teníamos la creencia de que el 1% de la precisión de la confrontación entre el inventario físico, entre las discrepancias autorizadas por parte del SAT, son del 1%, pero pensábamos originalmente, la interpretación que le habíamos dado era respecto al volumen total de almacenamiento, y sin embargo no es así. Es el volumen total de la transacción del día. O sea, en otras palabras, el movimiento que hicimos en este día, la variación del contable con respecto al físico es del 1%, de ese 1%, no del 1% del total del almacén. Esto hace que sea menos cantidad de gas el que sea discrepante para la autoridad. Insisto, independientemente de lo importante que es cumplir las regulaciones de normatividad, que ya logramos precisamente resolver este problema. O sea, no lanzo esto como una preocupación para ustedes, sino decirles, esto ya lo tenemos resuelto. Ahorita vamos a explicar cómo estamos trabajando para que esto suceda. Lo importante es que esto hace que el administrador, que la administración de la empresa, pues tenga la certeza de que tiene mejor control del producto. Aprovechando el viaje de cumplir la norma y la regulación del SAT, ¿no? Bien, voy a pasar a la plataforma para dar un punto de partida de controles volumétricos, al de inventario, en donde, aunque no tenemos ahorita datos reales, pero en la siguiente sesión me comprometo a tener datos reales. El elemento importante que todo contador o administrador utiliza para la validación de su operación es la diferencia que hay entre el inventario físico y el inventario contable. Afortunadamente, en nuestro caso, lo tenemos sumamente claro y sumamente definido, y que de ahí viene precisamente toda la estructura que de ahí nace precisamente el control de la operación. Es decir, cualquier diferencia superior al 1% de la transacción del día va a quedar marcada aquí, en esta casilla que está la diferencia. De tal manera que de alguna manera es el control operativo de la planta, ¿no? O sea, cualquier diferencia me detonaría claramente la necesidad de hacer una inspección de la operación.
Recordemos que las salidas, tanto las salidas como las entradas, ahora mismo en planta, ahora ya las salidas ya no necesariamente van a ser las salidas de planta, sino las salidas del proceso de enajenación que produce tanto la cilindrera como el autotanque. O sea, quiero aprovechar para decirles que ahora ya el SGC planta, voy a irme a la gráfica de control volumétrico, ahorita me pongo en el lugar, denme un segundito. Ya esta gráfica que está aquí, ya cumplimos prácticamente el hecho de que el proceso de enajenación de las ventas que están provocando tanto las cilindreras como los autotanques ya se están enviando de manera directa a la unidad central de control. O sea, ya esta línea donde envía las facturas, ya de manera automática se están enviando automáticamente a la unidad central de control. Esto quiere decir que el control del inventario de los autotanques y de las cilindreras ya se está ejerciendo de manera automática en el SGC Ventas y se está actualizando en el planta. De tal manera de que ahora el control administrativo y el control operativo de la planta ya basta con ver esta diferencia para saber si tengo alguna anomalía operativa. Por ejemplo, si yo tengo una diferencia contable, es decir, vamos a suponer que un autotanque hizo una venta de 10,000 litros y esa salida no la registré, automáticamente la diferencia va a aparecer. De esta manera diría el administrador, oye, ¿qué pasó con esos 10,000 litros, no? Entonces, por primera vez estamos generando el control automático para que los gerentes vean casi en tiempo de liquidación, o sea, día siguiente, donde falta aclarar alguna operación de la planta. Lo relevante es que ahora los inventarios de los autotanques se convierten en parte de los inventarios de la planta. Entonces, el control operativo de las salidas y de las entradas se extiende también a cilindreras y autotanques. La diferencia es aclarar el por qué tengo una diferencia superior a ese 1%. Cabe mencionar que ahorita todavía la mayoría de autotanques en el país no tienen compensación de temperatura y creo que eso va a tardar un poco, eso es cierto. Quiere decir que la diferencia va a ser gradual conforme vayan incorporando los autotanques al control de inventarios. Mientras solamente sea el control de salidas y entradas, pues va a ser muy sencillo tener una diferencia totalmente controlada. Pero lo interesante de tener un modelo como este nos va a permitir que el control operativo y administrativo de la planta esté supeditada a este renglón nada más, la diferencia. O sea, ventas que realicé pero que no debité en el inventario, o viceversa. Inventario que ingresé pero que no lo registré como una venta. Entonces, lo interesante es que este concepto de diferencia que viene de la definición contable nos permite fácilmente controlar cualquier fuga o cualquier pérdida de control de cualquier cosa, llámese cilindro o llámese tanque estacionario. No sé si hasta este momento está ejemplificado esta idea. Si ahora mismo ustedes solamente tienen entradas y salidas, tengan la certeza de que el sistema se encargará de que la construcción de los JSON sea 100% confiable. Por eso sería importante tomar ya la decisión de ir revisando este número de diferencia que tienen. Me comprometo la siguiente semana a empezar a trabajar ya con casos específicos que hemos visto en la práctica, donde la diferencia es positiva, muy grande, y ver los porqués, y donde la diferencia es negativa, muy grande, y los porqués, y qué acciones tenemos que aplicar para cada caso. Lo relevante es que recordemos que ustedes tienen un lapso de tiempo suficientemente grande de 72 horas precisamente para transmitir los JSON. Entonces, si encuentran que son causales operativas, llámese la razón que sea,
deben de quedar anexadas en el documento de los eventos y automáticamente corregir esas diferencias para, por ejemplo, vamos a suponer que una descarga de transporte no se ejecutó correctamente, ahí va a aparecer inmediatamente la diferencia. Ahí corregimos el hecho, decimos, la corrección es esta, por esta razón se fue la luz, el medidor se descompuso o cualquier cosa que haya acontecido en ese momento, está registrada y se hacen los ajustes pertinentes. De tal manera de que ya estamos en la condición de poder ir generando los JSON de manera totalmente controlada y supervisada, por supuesto. Y así no tendrán la necesidad de generar JSON en ningún otro lugar. Muy bien, parece ser que de aquí no hay muchas dudas, seguramente no están trabajando mucho en ello, pero con todo gusto, siéntanse en la libertad de ir planta por planta y revisando su estatus para ir conciliando esto. Aquí el punto de partida, nuestra recomendación es empezar a observar este número que está en esta columna, en esta página. No sé, déjenme ver si puedo ampliarlo. Creo que sí. Adelante, Gas Paraíso. Esa columna yo no la tengo. Mira, aquí estoy ampliando el controles volumétricos. Hay la columna de diferencia. O sea, yo esa de controles volumétricos yo no lo tengo. Pues entonces no adquirieron el módulo de controles volumétricos. Qué bueno, pues es que hay que hablar hay que contactarse con el ejecutivo comercial para determinar por qué no se adquirió eso y simplemente incorporar ese módulo. No creo que tenga ningún problema para que eso acontezca. Aquí podemos apreciar, dicho, tú te logré hacer una ampliación. Podemos ver la columna diferencia. Aquí tenemos el inventario contable, aquí tenemos las salidas, las entradas. Ojo, las salidas ya en algunos casos ya son enajenaciones también, o sea, vienen con las enajenaciones. Porque unas cosas serían salidas a movimientos de inventario y otra cosa son enajenaciones. Y entonces las salidas a los movimientos de inventario se van conciliando de manera automática conforme se vayan enajenando. Entonces ya no pertenecen a su inventario. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el inventario físico va a ser la sumatoria de sus tanques principales, la sumatoria de los cilindros y la sumatoria de los autotanques. Entonces, gradualmente podemos ir incorporando estas funciones y de hecho, aprovechando la oportunidad, por ahí encontramos el mecanismo para facilitar la administración en el caso de estaciones que hoy no tienen permisos de la CRE, que son muchas, y por razones diversas no tienen permisos de la CRE, incluso la CRE no está transmitiendo los permisos, ¿no? De tal manera de que esto hacemos una lógica extensión como si fuera un autotanque. En el caso del SGC Ventas se ve como si fuera un SGC Ventas de un autotanque, como si fuera un autotanque nuevo, que es hijo del autotanque que sí tiene los permisos correspondientes. Es como si el autotanque correspondiente, que sí tiene los permisos, vendiera muchísimo. Pero ya logramos la forma de administrar precisamente esos elementos y que queden integrados al mismo modelo. Entonces queda un control integral completo de toda la operación, ya llámese con permiso o sin permiso. Muy bien. Vamos a pasar a dar una recapitulación de los controles volumétricos. Pero realmente, insisto, el tema de controles volumétricos se ha convertido ya prácticamente en el pretexto. ¿Por qué? Porque el sistema les permite controlar más eficientemente la operación de la planta, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, aquí tenemos que la unidad central de control, en caso de que exista una discrepancia operativa entre la carta aporte, importante, con respecto a la recepción, ya está utilizando el recurso de SMS para enviarle al gerente una discrepancia en esa transacción. De tal manera que el gerente a partir de ya, o sea, a partir de actualizar esto,
ya va a poder estar supervisando que las descargas de transporte que está recibiendo en el momento de recibir un mensaje en caso de que exista una discrepancia importante. Estamos hablando del 1%. O sea, si la descarga tiene una discrepancia superior al 1%, inmediatamente el gerente recibirá un SMS. En caso de que la discrepancia de la diferencia del día de hoy, del corte de hoy, vuelva a acontecer con una discrepancia superior al 1%, nuevamente el gerente será enterado por un SMS de este acontecimiento. Creemos que al principio van a estar llenos, o sea, pues todos los días van a estar recibiendo 1 o 2 SMS constantemente, pero creemos que con esto van a poder tener un rango de maniobra, una libertad más cómoda de no necesitar estar siempre en la planta para poderse enterar de los grandes problemas. O sea, una descarga de transporte que le faltaron 2,000 litros, pues inmediatamente enterarse, porque va a ser un problema después, ¿no? O sea, después cómo ajusto eso o cómo corrijo ese problema. O en el caso de que yo tengo una diferencia en el resultado final del día de la operación arriba del 1%, también se va a convertir en un problema, ¿no? Independientemente de que el sistema ya logró ajustar esas diferencias, corregir esas de manera totalmente automática, precisamente hay algunos eventos que el sistema los está corrigiendo de manera automática. Y aún generándose el evento, la corrección se hace automática. Por ejemplo, si se fue la luz y en el momento en que se recupera la luz se hace la descarga y se concilia y vemos que la carta aporte coincide con el inventario final, de manera automática se generaría la conciliación. O sea, digamos que se generaría el contraevento, es decir, el evento que la causó y el contraevento que la causó. O sea, porque ahí no pasó nada, ahí se terminó descargando el transporte correctamente. ¿Sí? El mensaje se puede enviar, me nos preguntan que si el mensaje se puede enviar hacia más de uno, se puede enviar. Sí, es correcto. Bien. Por otro lado, el tema de la operación, en el caso de carga de autotanques, igualmente ahí tenemos eventos particulares. Por ejemplo, un evento crítico es la desconexión física de un másico. Un evento crítico es el cambio de un parámetro de un másico, que alguien determine, lo desconecta y le cambia el parámetro, y el SGC planta detectaría un cambio en ese másico. Eso es causal de enviar un SMS. Eso es causal de generar un reporte de eventos no autorizados. De tal manera que es importante captar que ahora el nivel de seguridad del SGC planta está mejorando a través de comunicar de inmediato a los responsables que algo está sucediendo. Otro elemento también importante es la lógica del control de inventarios hacia cilindreras. Estamos trabajando en la figura de que vía el móvil al recibir, el móvil de venta, en el caso de una ruta específica, al recibir el número de cilindros específicos generados en la orden de trabajo, no necesariamente la orden de trabajo produjo una entrega de cilindros, sino una orden de trabajo puede ser una orden de 100 cilindros y a una cilindrera no le vamos a poner 100 cilindros. Lo que hacemos es una orden de trabajo va a generar el llenado de 100 cilindros mismos que afectarían el inventario de la planta. O sea, la orden de trabajo va a decir, acabo de llenar 100 cilindros. Mientras estén ahí, son inventario de la planta. En el momento en que yo hago una transferencia de 10 cilindros vía el móvil a la ruta correspondiente, ahí lo que provoque, le estoy asignando un inventario móvil a esa cilindrera. Hasta que esa cilindrera lo facture, hasta entonces sale de la planta. Pero mientras no lo facture, es un inventario en movimiento que está a bordo de esa cilindrera. En el primer caso, el movimiento al inventario fue un movimiento de 100 cilindros que quedaron en planta, pertenecen al inventario total, no están enajenados en ese momento.
Después de ahí, lo que hicimos fue moverlos a la cilindrera. Todavía no están vendidos, pero ya la cilindrera los posee. Quiere decir que el SGC planta va a tener tantos inventarios de cilindros como unidades de reparto tengan. Eso es lo que va a tener. De la misma manera de que tantas pipas tienen, son como inventarios en movimiento tienen. La suma del inventario total, tanto de cilindros, pipas y planta, representan el inventario total de la planta. Esto ya lo gestiona el SGC planta. También otra de las características que estamos comentando es que si yo tengo una planta combinada tanto con venta de autotanques propios, carga de autotanques propios y carga de autotanques de comisión, y están utilizando SGC Ventas, entonces ahí la solución es que los pedidos entran por el SGC Ventas como si fuera un pedido de cliente para las pipas propias y para las pipas de comisionistas, pero la diferencia es que en el caso de las pipas propias, el SGC Venta produce de manera automática una orden de llenado para ese autotanque. Es como si fuera un pedido. Y que el autotanque que lo va a servir es el carga de autotanques. En ese caso, el sistema produce una orden de llenado y un movimiento al inventario. Eso es lo único que produce. Se lo asigna automáticamente al autotanque que va a recibir el gas. Pero en el caso de un cliente que es comisionista, en ese caso específico, lo que sucede es que llega el pedido por SGC Ventas, pero como el cliente no es la planta, entonces lo trata como un cliente externo. Entonces, SGC Ventas, en el momento en que carga de autotanques lo atienda, en ese momento genera automáticamente la factura y se la envía al cliente en particular. Vamos a correr el video. Ahí está entrando el pedido por el SGC Ventas como si fuera un pedido del sistema. Ahí detecta que es un autotanque. Ahí validamos si tiene crédito o no. Podemos incluso cambiar la cantidad y decirle que te vamos a poder surtir un poco menos porque te excediste del crédito. A la unidad que le vamos a atender es la unidad 1000. Lo guardamos. Le llega al comisionista su orden vía SMS. Viene el número de seguridad, ahí viene en el SMS. El comisionista lo captura en el carga de autotanques y automáticamente carga de autotanques le da el servicio. Quiere decir que la papeleta pues, ya podría hasta desaparecer. Aunque creo que sigue siendo conveniente tenerla por un elemento físico de transacción y sobre todo que firma. Pero ahora el chofer repartidor comisionista recibe el SMS, pero también el chofer repartidor propio de la casa tiene su propio código de seguridad para ser cargado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo los costos de operación interna, el costo de papel. O sea, estamos sensiblemente disminuyendo esas operaciones a través de operaciones digitales completamente. Entonces, el plan que traemos con SGC Planta es digitalizar al 100% la operación, en donde solamente la información le llega a los interesados sin necesidad de intermediación. No sé si hasta este momento fue suficientemente claro. Muy bien. No se preocupen por no preguntar o por no tener alguna... Lo que vamos a estar haciendo constantemente es explicar las mismas características semana a semana. Y obviamente, conforme ustedes vayan, vean una característica interesante. A ver, déjenme aquí una pregunta. César Gallego, sí, adelante. Es correcto, César. El pedido ya se levanta en el SGC Ventas. O sea, lo que hicimos fue hacer una analogía. ¿Cuál es la plataforma de ventas que tenemos? Ah, pues SGC Ventas, ¿no? Entonces, si sobre la plataforma SGC Ventas atendemos a todos los clientes, sean propios o sean públicos, entonces homologamos la metodología de servicio. Entonces, quiere decir que las políticas de venta de un cliente externo como comisionista, pues ya están en el SGC Ventas
ya está el módulo de facturación. Por ende, el módulo de facturación tendría la carta aporte. Ojo, acabe de mencionar que el SGC Ventas para las pipas propias va a poder transmitir en la carta aporte para las pipas que tienen que salir fuera de la ciudad a carreteras federales. Entonces, de esa manera resolvemos todos los ciclos y en una sola plataforma tienes toda la gestión de lo que sale y de lo que se enajena y de todo lo que se mueve como inventario propio. Lo interesante es que como estamos gestionando los documentos de control a través de SMS, entonces la seguridad y certeza de que le está llegando al interesado responsable, él sabrá y dará buen uso a esos códigos de seguridad. Por eso es que estamos simplificando incluso los actores, que cada actor se especialice en una sola actividad y quitar costo administrativo en la planta. Esa es la idea. No sé si contesto a tu pregunta. Como pueden apreciar, la idea es estar consistentemente. SGC Planta es de alguna manera nuestro tablero de control operativo. SGC Planta nos permite a la gerencia, a la dirección y a toda la parte operativa simplificar las relaciones administrativas internas. Prácticamente vamos a digitalizar toda la operación de la planta. Prácticamente vamos a disminuir de manera gradual y sensible costos operativos innecesarios para hacer una operación transparente y sencilla. Esta funcionalidad del SMS le estamos dando un uso importante. No representa un importante costo operativo, pero lo interesante es que representa para ustedes una simplificación administrativa muy relevante. La operación de transferencia de inventarios, que es en la que estamos trabajando para transferir los cilindros de una andén al inventario de una cilindrera, brevemente lo vamos a ir transmitiendo. Entonces, lo importante es verbalizarles constantemente las características y conforme algunos los vayan adoptando se van a ir dando cuenta pues de los beneficios que produce una digitalización gradual y paulatina o gradual, valga lo mismo, decir lo mismo, y que va a incidir de manera natural en los costos y en la transparencia de operación de la planta, ¿no? Por otro lado, no quiero dejar de mencionar una característica que debería haber mencionado, en donde otra de las características del SGC Ventas es que recordemos que SGC Ventas gestiona torres de departamentos y le llamamos servicio medido, ¿no? En el servicio medido hemos incorporado un QR a cada medidor de los que están instalados. Este medidor tiene una lectura mecánica, tiene un display mecánico que, dicho sea de paso, ya esa lectura de ese número mecánico lo estamos leyendo con inteligencia artificial para que a la hora que el personal de lecturas vaya a leer los medidores, que en algunos casos son cientos de medidores, hay torres de 200, 300 departamentos donde hay entre 200 y 300 medidores, evitar que el operador esté tomando la lectura de manera manual. Aquí la idea es que propiamente el estado de cuenta que está llegándoles a los clientes, en este caso, estado de cuenta factura, que estamos enviándole a los clientes para que hagan sus pagos, ya la lectura a la hora de sacar la foto, la aplicación está haciendo lectura automática de estos números y por ende se simplifica el proceso de captura de la información requerida para ellos. Si bien estamos trabajando en una plataforma para que esta sea totalmente automático, hemos experimentado por parte de los clientes la necesidad de que la foto siga existiendo porque le da confianza al cliente que va a pagar ver la foto de su propio medidor. Eso le da una sensación de confianza, de saber que efectivamente tengo un validador físico sin necesidad de ir a revisarlo, ¿no? Y por otro lado, tenemos el dispositivo de telemetría, el TM100, que de manera totalmente automática hace la medición de los tanques que ustedes tienen con sus clientes
para que a su vez la entrada de las ventas entre y que el movimiento de la enajenación acontezca de manera automática en el autotanque que fue llenado con carga de autotanques. Por eso estoy dejando este tema de ventas, que no tiene directa relación, porque son temas automáticos de ventas que se están generando en el SGC Venta, que ahora el SGC Ventas está siendo, digamos, vinculado con el SGC Planta. Y entonces estos movimientos directamente afectan el efecto del inventario físico y el inventario contable. En donde todos se preguntarán, todas las operaciones que están aconteciendo en la planta, es menester estar capacitando al personal. Es importante entender que la correcta operación es un elemento fundamental, independientemente de que sea un requisito de ley. Es indispensable buscar un mecanismo que permita que nuestro personal esté permanentemente capacitado. Ya hoy el sistema goza, en el caso de carga de autotanques, que es el módulo que ya tenemos disponible, para que pueda capacitar al personal de carga de autotanques. Gradualmente va a aparecer el módulo, o sea, no el módulo, sino lo que va a empezar a aparecer es los contenidos técnicos requeridos para que el motor de certificación funcione. ¿Qué quiero decir con ello? Lo que estamos mostrando ahorita en este video es que el certificador envía de manera automática, dependiendo de los 4 perfiles que en este momento tenemos definidos, vamos a tener todos los perfiles de la planta, tengan o no tengan vinculación con la operación física con los equipos Pegasus, no importa. Estamos hablando del contador, estamos hablando de personal administrativo que no tiene que ver directamente, incluso los gerentes que normalmente no están operando las plataformas tecnológicas, no importa, todos los perfiles van a quedar cubiertos para que todos los roles dentro de la planta queden documentados. Lo que hace la plataforma es, dependiendo del rol que tenemos definido en SGC Planta, va a enviar de manera automática todos los días un SMS, como pueden apreciar, un SMS, dependiendo, el SMS es dependiendo el rol. O sea, no quiere decir que a todos les manda el mismo SMS. En este caso, al que carga los autotanques, le manda un SMS relacionado con preguntas de carga de autotanques. Al que descarga el transporte, igual. Es obvio que si una sola persona tiene 3 o 4 roles asignados, pues entonces le van a llegar preguntas de los 3 o 4 roles asignados. Quiere decir que esa persona va a ostentar al final más número de certificados. Entonces aquí podemos apreciar cómo el sistema envió la pregunta, el sistema lo relaciona, lo manda a la sección de las preguntas, le hace la pregunta y el operador, en este caso el verificado, digamos el capacitado, el que está recibiendo la capacitación, está contestando. Ahí podemos apreciar cómo está contestando. Si se dan cuenta, no son opciones múltiples. Tiene que contestar con texto escrito. Al contestar, va a oprimir el botón enviar. Ahí podemos ver que está contestando una y luego se regresa a la que sigue y así sucesivamente. Y ahí, una vez que pone enviar, que tiene 5 minutos para contestar SMS, entonces el sistema evalúa sus respuestas con inteligencia artificial y le envía las respuestas correctas de las que no contestó correctamente. De esa manera, todos los días, todos ustedes podrán estar capacitándose con contenidos nuevos y diferentes, de hecho, porque no construye preguntas igual.
Al final entrega una calificación. Por ejemplo, esta persona, no se preocupen por empezar a reprobar, es obvio que la intención no es buscar, la intención de este modelo es que ustedes gradualmente tengan sus propios certificados. La intención no es no certificar, la intención es que ostenten el certificado que va a garantizar de manera natural el hecho de asegurar que ustedes tienen el conocimiento para operar las responsabilidades que tienen asignadas. Una vez que ostenten el certificado, ese certificado pretendemos validarlo a través de una blockchain que se le llama, para que sea infalsificable. Quiere decir que los certificados van a estar publicados en un repositorio donde cualquier entidad laboral podrá validar la existencia o no de ese certificado que ustedes dicen que tienen. Obviamente se va a enviar un PDF del certificado para que ustedes lo posean. Pero sé que es muy disruptivo este planteamiento, esta propuesta que estamos haciendo de capacitación, pero creemos que es muy innovadora, que disrumpe todo lo visto anteriormente y el espíritu que persigue es que, por ejemplo, habrá cientos de comentarios y preguntas que están saliendo sobre estas sesiones que estamos trabajando, y estas mismas preguntas y estos mismos estudios que estamos haciendo de las buenas prácticas van a quedar totalmente documentados dentro de la plataforma de inteligencia artificial de SGC Planta, y de esta manera vamos a contribuir para que la capacitación y el aseguramiento de las buenas prácticas acontezcan en cada una de las plantas. Sin lugar a dudas, con el paso del tiempo, estamos hablando de que en 365 días van a estar llegando, digamos 250 días, van a estar llegando preguntas consistentemente, y esto va a asegurar que a lo largo del año ustedes van a tener mucho más superior conocimiento. Lo interesante es que nosotros en ese año vamos a seguir documentando vamos a ir documentando las mejores prácticas posibles, vamos a estar revisando esa estructura documental. Obviamente cada planta puede tener sus propias políticas internas, sus propias personalización misma que podemos anexar en la estructura de la base de conocimiento, y al final estas plantas podrían ostentar en el futuro ISO 9000 con mucha facilidad. Aquí hay dos preguntas. César Gallegos, ¿puedo empezar con el servicio ya con planta y después con ventas o tienes que ser los dos? No, puedes empezar con planta. De hecho, el motor del capacitador está en planta, está local, totalmente. Y María Guadalupe nos dice, ¿estas capacitaciones son solo si se tienen SGC, ventas, o solo con tener SGC planta? No, solo la misma pregunta, ¿no? Sí, es correcto. Aquí lo importante es que si ustedes no tienen el rol por ejemplo, no tienen ejecutivos de call center, pues no van a asignar preguntas de call center. Si ustedes no tienen ejecutivos por ejemplo, de gestión de flota, pues no van a capacitar al de flota. Entonces, digamos que hay una correlación directa en el perfil del ejecutivo es el que determina si debo de lanzar preguntas o no. Y ojo, y el vinculador es el número telefónico de la persona. Así es que si no tienen ese perfil, pues entonces no va a hacer preguntas de ese tipo. Entonces no necesitas SGC Ventas. Lo que sí es que sí necesitan los dos, sí tienen los dos. Claro que si tienen los dos roles, pues es obvio que si ustedes quieren un capacitador para toda la planta del mismo índole, pues entonces sí necesitarían tener las dos plataformas operando. Como insisto, no se preocupen, siempre vamos a estar hablando prácticamente de lo mismo, con más profundidad, con más especialización, haciendo énfasis en las nuevas características que queremos que conozcan, haciendo énfasis en esto. Por ahí ya lanzamos la invitación a una unidad de certificación. Espero pronto tenerles noticias de las fechas para que participen en esas sesiones.
La intención es mejorar, tener más conocimientos, compartirnos experiencias, o sea, hacer que este espacio, que es un espacio corto a la semana, que no les pretende quitar mucho tiempo, sé que son horarios un poco a veces operativos importantes, pero pues es un día a la semana nada más, son 2 horitas para una cosa y para otra cosa. Eventualmente vamos a incorporar estaciones de carburación, ya les avisaremos en qué día será, posiblemente va a ser el mismo día, nada más a la siguiente hora, pero estaremos constantemente manejando mejor contenido, más profundo, más ejecutivo, más profesional, con más ejemplos. Estamos empezando y pues espero les haya gustado. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por participar, por preguntar y espero tener la oportunidad de verlos la próxima semana.